Marcos siempre había sido un hombre obsesivo. Desde la desaparición de su hija, hacía 10 años, su vida se había convertido en una espiral de remordimientos y silencios. A sus 50 y tantos, sus días se parecían demasiado entre sí. Llegaba temprano a la pequeña comisaría donde trabajaba, archivando casos antiguos, bebía café hasta que se enfriaba y evitaba todo contacto personal que no fuera estrictamente necesario. El archivo se había convertido en su refugio, un espacio lleno de papeles amarillentos y polvo, donde se sentía más cómodo que en su propia casa. Aquel día, mientras organizaba montones de expedientes viejos, sus manos se detuvieron sobre un archivo que parecía fuera de lugar. Era un caso de desaparición, fechado 20 años atrás. Sofía Molina, 8 años, leyó en la portada. Por alguna razón, el nombre resonó en su mente. Abrió el expediente con la curiosidad que solo despiertan las heridas mal cicatrizadas. Las similitudes con el caso de su hija fueron inmediatas. La niña había desaparecido en circunstancias misteriosas mientras caminaba de regreso a casa desde la escuela. Las primeras horas de búsqueda fueron clave, pero a medida que pasaban los días, la investigación se enfrió, hasta que fue archivada como una más de las que nunca se resolvieron. Marcos sintió un nudo formarse en su garganta al leer los detalles. El mismo tipo de informe frío y rutinario que había recibido sobre su hija. Una fotografía en blanco y negro de Sofía lo miraba desde el expediente. Era imposible no notar las similitudes. La mirada tímida, el cabello oscuro, recogido en una coleta. Marcos cerró el expediente de golpe, sintiendo una punzada en el estómago. Por años, había intentado enterrar el dolor, pero este archivo acababa de desenterrar algo mucho más profundo. Sabía que no debía hacerlo, que hurgar en un caso tan viejo no traería nada bueno. Sin embargo, algo dentro de él lo empujaba a seguir. Quizá, si resolvía este caso, podría encontrar algo, cualquier cosa, que le diera paz sobre la desaparición de su hija. Y así, contra su propio juicio, decidió investigarlo por su cuenta. El expediente de Sofía Molina no se apartaba de su mente. Durante días, Marcos revisó cada página, intentando encontrar algo que los investigadores originales pudieran haber pasado por alto. No podía quitarse la sensación de que había más detrás de esa desaparición, algo que conectaba con la de su hija, aunque no supiera exactamente qué. Su instinto, el mismo que alguna vez lo había convertido en uno de los mejores detectives de su unidad, volvía a despertarse. Una tarde, después de su turno en la comisaría, decidió hablar con algunos de los policías que habían trabajado en el caso. La mayoría de ellos ya estaban retirados o habían cambiado de destino, pero con algo de esfuerzo consiguió sus direcciones. Su primera parada fue la casa de González, un oficial que había estado en la escena en los primeros días tras la desaparición de Sofía. Lo recordaba como un hombre serio, pero eficaz. González vivía solo en una pequeña casa en las afueras. Lo recibió con la cortesía de un hombre que lleva años apartado del mundo policial, pero su rostro se ensombreció cuando Marcos mencionó el caso de la niña desaparecida. «Recuerdo bien a Sofía», dijo González, invitándolo a sentarse. «Fue uno de esos casos que no sabes cómo manejar. Todo parecía apuntar a un secuestro, pero no había ninguna prueba sólida. Solo desapareció, como si se la hubiera tragado la tierra». Marcos notó la tensión en la voz del hombre y decidió presionar un poco más. «¿No hubo ninguna pista que siguieran?», preguntó, intentando mantener la voz neutral. González se encogió de hombros y miró hacia la ventana, como si intentara evitar el tema. Finalmente, habló en un tono más bajo.
Hubo algo, admitió. Un testigo mencionó haber visto un coche sospechoso cerca de la escuela de Sofía el día que desapareció. Un coche caro, algo que no encajaba con el barrio. Pero no pudimos sacar nada de eso. Y luego... Bueno, se dejó de investigar. Esa última frase sonó como una confesión. Marcos salió de la casa de González con una nueva pista y un creciente malestar en el estómago. ¿Por qué se dejó de investigar algo tan significativo como un coche cerca de la escena? La sensación de que algo había sido deliberadamente ignorado se hizo más fuerte. Marcos no podía dejar de pensar en lo que González le había dicho. Un coche caro, algo fuera de lugar, y luego el caso se abandonó. Sabía que la investigación no había sido completa, pero ahora parecía claro que había algo más profundo detrás. Decidió que su siguiente paso sería hablar con Jorge, otro de los policías que había estado presente en los primeros días del caso. Su nombre aparecía en varios informes como el agente a cargo de las entrevistas iniciales. Localizó a Jorge después de varias llamadas. Vivía en un barrio apartado, lejos del bullicio de la ciudad. La casa de Jorge, en comparación con la de González, era más descuidada, como si su dueño hubiera dejado de preocuparse por el mundo exterior hacía tiempo. Cuando abrió la puerta, el hombre que tenía frente a él era casi irreconocible. Años de soledad y desgaste físico lo habían convertido en una sombra del policía que Marcos recordaba. «¿Qué te trae por aquí, Marcos?», preguntó Jorge, con una voz rasposa. Marcos no perdió tiempo en rodeos y fue directo al grano. Jorge lo dejó entrar y se sentaron en el pequeño comedor de la casa. Cuando mencionó el caso de Sofía Molina, notó un leve temblor en las manos del viejo policía. «Ese fue un caso complicado», murmuró Jorge. «Hubo muchas presiones y... bueno, no era tan sencillo como parecía». Marcos, frustrado por las evasivas, insistió. «¿Qué tipo de presiones?», preguntó, inclinándose hacia adelante buscando algún signo de vulnerabilidad en su viejo colega. Jorge suspiró pesadamente, como si una carga que había llevado durante años estuviera a punto de desbordarse. «Había personas con mucho poder involucradas», admitió finalmente. «Gente a la que no querías hacer enfadar. Se nos dijo que no siguiéramos con el caso, que lo dejáramos morir». El corazón de Marcos latió con fuerza. Todo encajaba. El coche caro, las órdenes de abandonar la investigación. Había un encubrimiento, pero ¿quiénes estaban detrás? Antes de que Jorge pudiera decir más, su teléfono vibró en el bolsillo. Marcos lo ignoró al principio, pero cuando revisó el mensaje, sintió que algo no andaba bien. Era un número desconocido, y el mensaje era corto: «Deja el caso o lo lamentarás». El aire en la habitación se volvió denso. Jorge lo notó. «¿Estás bien?», preguntó. Marcos guardó el teléfono sin responder, con una sensación de incomodidad creciendo en su pecho. Había estado en situaciones peligrosas antes, pero esta vez no era lo mismo. Se sentía diferente, más personal. Sin embargo, su determinación solo creció. No iba a dejarse intimidar. Cuando salió de la casa de Jorge, ya era de noche. Mientras caminaba hacia su coche, el eco de sus propios pasos lo hacía sentirse observado. Instintivamente miró alrededor, pero no había nadie. Sin embargo, no pudo deshacerse de la sensación de que algo o alguien lo seguía. Entró en su coche y miró el teléfono una vez más. ¿Quién le enviaba esos mensajes? ¿Qué tan profunda era la red de complicidad detrás del caso? Al encender el motor y alejarse, el miedo comenzaba a mezclarse con la ira. Había perdido a su hija, y ahora alguien intentaba silenciarlo. Sabía que estaba pisando terreno peligroso.
Pero detenerse ya no era una opción. Los días siguientes, Marcos se sumergió en la investigación con una intensidad que no sentía desde hacía años. Las amenazas que había recibido no lo disuadieron, sino que reforzaron su convicción de que algo grande estaba detrás del caso de Sofía Molina. Comenzó a hacer conexiones entre pequeños detalles que, en su momento, habían sido descartados o pasados por alto. Sin embargo, lo que más le preocupaba era que todo apuntaba a personas influyentes, y eso hacía que el peligro fuera aún mayor. Sabía que para encontrar respuestas, tendría que mirar donde otros no habían querido. Visitó los archivos municipales, un lugar lleno de documentos olvidados por todos, excepto por aquellos que todavía buscaban verdades enterradas. Después de horas revisando expedientes antiguos y registros de la época de la desaparición de Sofía, encontró algo inquietante. Había varios informes de niños desaparecidos en la misma región a lo largo de 2 décadas, pero sus casos habían sido tratados de manera superficial, sin un seguimiento real. Lo más alarmante fue que en algunos de esos casos aparecía el nombre de un hombre influyente: Esteban Ferrer, un empresario local con conexiones políticas. Marcos sabía de Ferrer. Aunque nunca había tenido un enfrentamiento directo con él, su nombre aparecía en círculos de poder con demasiada frecuencia, siempre relacionado con proyectos empresariales de dudosa ética. Pero ahora, su nombre estaba vinculado a algo mucho más oscuro. El patrón era claro. Cada vez que un niño desaparecía, Ferrer había estado involucrado de alguna manera en los eventos locales o las decisiones políticas del área. Podría ser que el propio Ferrer estuviera implicado en una red de tráfico infantil. La idea era aterradora, pero todas las pistas apuntaban en esa dirección. Marcos intentó corroborar esta información. Habló con un funcionario retirado del ayuntamiento, quien, tras mucho titubear, confirmó que Ferrer había utilizado su influencia para silenciar investigaciones. Pero lo que más lo estremeció fue una frase que el hombre murmuró casi como una advertencia: Ferrer no es el único. Hay más. Si sigues escarbando, no volverás a ver la luz del día. Esa advertencia resonó en su mente mientras regresaba a casa, pero lejos de detenerse, lo empujó aún más hacia la verdad. Decidió volver a ver a Jorge una vez más. Ahora sabía que Ferrer estaba implicado, pero necesitaba más detalles. Si Jorge había sido presionado para dejar el caso, seguramente tendría más información sobre cómo sucedió. Cuando llegó a la casa de Jorge, encontró al viejo policía más nervioso que nunca. A pesar de que intentó evadir el tema, finalmente admitió lo que Marcos ya sospechaba. Recibí órdenes directas de personas poderosas, confesó Jorge. Sabíamos que algo andaba mal, pero simplemente no podíamos actuar. Nos dijeron que si nos entrometíamos, lo pagaríamos caro. Marcos supo entonces que estaba enfrentándose a algo mucho más grande de lo que había imaginado. Ahora era personal. Si lo que Jorge decía era cierto, los mismos que habían callado el caso de Sofía Molina podrían haber estado involucrados en la desaparición de su propia hija. El descubrimiento de que Esteban Ferrer y otras figuras poderosas estaban implicadas en la desaparición de niños estremeció a Marcos hasta lo más profundo. Pero lo que realmente lo destrozó fue la creciente certeza de que su hija había sido una de las víctimas. Sabía que no podía detenerse. A medida que tiraba del hilo, las piezas comenzaban a encajar en un patrón macabro. Cada nuevo hallazgo lo acercaba no solo a la verdad sobre Sofía Molina, sino también a lo que le había pasado a su propia hija. Esa noche, después de una larga jornada de investigación, Marcos recibió una nueva amenaza, esta vez más explícita. Un sobre fue deslizado por debajo de la puerta de su casa. Dentro había una fotografía de su hija,
cuando tenía 8 años, acompañada de un mensaje escrito a mano. Deja de buscar o terminarás como ella. La imagen lo dejó paralizado. El dolor que había reprimido durante años emergió de golpe. Sabía que esto no era solo una advertencia, era la confirmación de lo que había temido. Su hija había caído en manos de los mismos monstruos que se habían llevado a Sofía y a otros niños. Pero, en lugar de ceder al miedo, la ira lo consumió. Era tiempo de enfrentar a quienes le habían quitado todo. La mañana siguiente, armado solo con su convicción y las pruebas que había acumulado, decidió confrontar a Ferrer. Localizó la residencia del empresario, una mansión en las afueras de la ciudad, rodeada de un alto muro de piedra. Se coló en la propiedad bajo el manto de la oscuridad. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas se había transformado en una cruzada personal y ya no podía esperar más. Ferrer no lo recibió con sorpresa. Estaba preparado, como si hubiera estado esperando este momento. «Sabía que vendrías», dijo el empresario, con una sonrisa fría. «¿Dónde está mi hija?», exigió Marcos, con el dolor y la rabia a punto de desbordarse. «Lo siento por tu hija, pero algunas verdades es mejor que no salgan a la luz», respondió Ferrer, sin inmutarse. Marcos lo atacó con todas las pruebas que había encontrado, con el peso de la injusticia que había sufrido. Sabía que Ferrer era solo una pieza en un juego mucho más grande, pero si podía desmantelar su parte, entonces quizás podría obtener las respuestas que buscaba. La confrontación con Ferrer no resultó en la confesión que Marcos había esperado. Aunque el empresario no negó su implicación, tampoco reveló nada concreto sobre su hija. Se limitó a sonreír, insinuando que había fuerzas más allá de su control, más allá incluso del poder que él mismo ejercía. A medida que las palabras de Ferrer resonaban en su mente, Marcos se dio cuenta de que, aunque había llegado hasta el corazón del misterio, nunca tendría todas las respuestas. Esa noche, sentado en su coche, con las luces de la mansión de Ferrer apagándose lentamente a la distancia, sintió el peso de la verdad. Sabía que Ferrer y otros como él eran responsables, pero también comprendió que no había un final feliz esperándolo. No para él, ni para su hija. La verdad era mucho más amarga de lo que podría haber imaginado. Su hija había sido víctima de un sistema corrupto, una red que se extendía mucho más allá de Ferrer. Y aunque había desvelado parte de ese entramado oscuro, el precio que pagaría por ello era alto. Al regresar a su casa, la sensación de vacío lo envolvió. El dolor de la pérdida se mezclaba con la desesperación de haber llegado tan lejos solo para encontrarse con más sombras. Decidió que era el momento de retirarse. Renunció a su trabajo al día siguiente, consciente de que ya no tenía fuerzas para seguir luchando contra un enemigo invisible. Días después, mientras hacía las maletas para dejar la ciudad, encontró una carta deslizada bajo su puerta. Dentro, una fotografía reciente de su hija, de pie frente a un edificio desconocido, con una simple inscripción: «Aún hay más por descubrir». El escalofrío que recorrió su cuerpo le indicó que su búsqueda no había terminado, pero esta vez no estaba seguro de si quería seguir adelante.